Bienvenidos a su espacio Opiniones, gracias por acompañarnos. También a quienes nos sintonizan desde ya a través de las radios de Agape para el oriente y el occidente del país. Esta mañana, el licenciado Santiago Ruiz, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, está con nosotros. Queremos abordar diferentes ámbitos de la economía nacional en este momento. El PNUD presentó la semana anterior un informe, un análisis sobre la situación del empleo en el país. Esto lleva a una conclusión importante, una propuesta que hace ese mismo informe sobre un gran pacto nacional alrededor de la generación de empleo. Esto, ¿cómo afectará, cómo puede presionar la política económica de nuestro país? Es parte de las preguntas que tenemos para el licenciado Ruiz. Gracias por acompañarnos. Un gusto siempre tenerlo en este programa, don Santiago. Muchas gracias por invitarme. Hay elementos que podemos sumar a esto del informe del empleo, como el dato que presenta hoy la Digestic en el crecimiento de la canasta básica, la posición del Colegio de Profesionales también en el tema del subsidio al diésel. Es decir, se va uniendo todo en el sentido de que tenemos una enorme cantidad de subempleo, como lo dice el informe, y la presión de costos y de precios y de salarios y de necesidades que tiene cada salvadoreño. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, nosotros fundamentalmente vemos que necesitamos aumentar, digamos, avanzar en el proceso de desarrollo humano. Estamos muy bajos y que para avanzar en el desarrollo humano necesitamos aumentar tanto la producción como el empleo. El problema es que durante todos estos 15 años atrás, pues ha aumentado la producción, ¿no? Ha aumentado el empleo, pero no ha aumentado el empleo decente, sino que ha aumentado el subempleo, ha aumentado el subempleo con ingresos muy bajos y el subempleo con horas, menos horas de las normales. Entonces realmente la población está recibiendo muy pocos beneficios del crecimiento económico. Nosotros consideramos que el empleo decente es lo mínimo, digamos, que debe de obtener un trabajador bajo un sistema capitalista de mercado, porque si no resulta de que la sociedad se va deteriorando y van apareciendo efectos sociales, productos de esta situación, que tienen que ver mucho que ver con la organización de las maras, la delincuencia y en general lo que podríamos llamar la violencia social. Entonces nosotros consideramos de que si no se toman medidas preventivas, entonces estamos como poniéndole demasiado fuego a la caldera y esto puede estallar en algún momento. Por lo tanto, se considera de que la empresa privada, el gobierno, las instituciones en general, deben poner mucha atención en la calidad del empleo que se está generando en el país. Y eso puede permitir que cada vez un sector mayor de la población se encuentre desde el punto de vista de sus condiciones de vida en mejores condiciones como para poder soportar todos los choques externos que nos van llegando, la crisis, las 3 crisis externas y además nuestra propia crisis nacional. Ese salario para el trabajo decente, cercano a los $535, como dice el informe, está apenas en un 20% de la fuerza laboral salvadoreña. ¿Cómo hacer para que el resto llegue hasta ahí? Porque entendemos que eso debería ser también el mínimo con el cual sobrevivir para una vida digna en el país. Pero la presión es tan grande, pasar de un salario de $160 ahora a uno de 500. ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, fundamentalmente nosotros consideramos que eso se consigue en la medida de que la empresa privada logre aumentar su productividad. Y para eso se necesita mucho apoyo desde el punto de vista de la competitividad nacional e internacional. Pero también quienes más están generando su empleo es, por supuesto, el sector informal. Entonces, el sector informal necesita mucho apoyo para pasar de una situación donde la gente simplemente lo que está es subsistiendo a una situación donde ya pueda tener ingresos suficientes como para vivir decentemente. Entonces, la estrategia que estamos planteando es, por un lado, crear un fondo de competitividad
que mejore las condiciones laborales y mejore la productividad en la empresa privada, pero también desde el punto de vista de mejorar las condiciones de pensiones y del seguro social, en la medida de que eso hace de que las personas se vean menos contrañidas, digamos, a utilizar parte de sus ingresos normales, digamos, para enfrentar estas emergencias o estas situaciones de incertidumbre desde el punto de vista salud, etcétera. Ahora, eso es pedirle al Estado que participe en la generación de más empleo, es decir, que apueste a poner dinero del Estado, pero es también difícil porque el Estado pareciera hoy no tener la suficiente capacidad económica como para también generar ese empleo o generar ese dinero para la generación de empleo. Sí. Nosotros consideramos que muchas veces el gobierno actúa en términos de resolver los problemas inmediatos y descuidar realmente los verdaderos problemas que están en la profundidad del sistema, y que muchas veces, por ejemplo, con el caso de los subsidios, tratando de tapar un agujero que es producto precisamente de esta situación profunda, en donde las condiciones de vida de la población, los ingresos que tiene la población son bajos, y ante golpes externos como este del aumento de los precios de los combustibles y todo lo demás, entonces el mercado no puede resolver, no se deja que el mercado resuelva el problema. Y no se deja que el mercado resuelva el problema en términos de corregir los precios de los transportes de acuerdo al aumento de los costos, porque la gente no tiene los ingresos suficientes como para poder responder. Entonces, el asunto no tanto está en subsidiar los transportes, sino que en hacer inversiones para mejorar los ingresos de la gente. Pero no regalar el dinero, sino que la gente produzca sus ingresos con su propio esfuerzo. Hay un punto válido en eso, sí. Y es el temor político o el temor a que una inflación crezca demasiado. Ya hoy reconoce la Dirección de Estadística y Censos que hay un crecimiento importante del valor de la canasta básica, solo en el mes de junio. Sí. Entonces, si se empieza a generar esa ola de costos y, como usted dice, dejar que el mercado resuelva, en algún momento se puede pensar en que va a ser una inflación demasiado grande también. Bueno, eso depende mucho de la responsabilidad empresarial, en el sentido de que el aumento del empleo, el aumento de los salarios, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, debe de provenir de un esfuerzo conjunto de los trabajadores y de los empresarios. Pero la iniciativa, por supuesto, tiene que correr de parte del empresariado. No se trata de que se mejore la distribución del ingreso actual, en el sentido de que ellos tengan menos ganancias para que la entreguen a los trabajadores, sino que en términos de generar mayor riqueza para poder distribuir mejor esa riqueza nueva generada. Entonces, fundamentalmente es una previsión, digamos, una estrategia a muy largo plazo, pero que si no comenzamos a hacerla ahora vamos a tener consecuencias bastante negativas en el futuro, que ponen al mismo sistema capitalista en crisis y hacen de que surjan una serie de desconfianza y por el otro lado una serie de violencia social contra el sistema.